cómo ser o cómo convertirnos en gente que camina por sobre las aguas. Cuando leamos el texto, usted se va a dar cuenta que esa debe ser la razón por la que quedó registrado el momento cuando los discípulos iban por el mar y la tormenta se desata y Jesús se aparece caminando por medio de las aguas, y entonces se le hace que Pedro camine por las aguas. ¿Cuál es la razón por la que queda registrado ese evento para que nosotros creamos que Jesús hizo milagros en el pasado? O sea, la Biblia es totalmente práctica y Dios no se le ocurriría decirnos algo que no nos va a servir a nosotros o que no quiera que aprendamos nosotros. Por eso en este día vamos a recibir una palabra de esperanza. Vamos a recibir una palabra que si la tomas por fe, vas a salir de acá pensando, sí, hay cosas que ha hecho Dios, pero hay otras que tengo que hacer yo para provocar los milagros. Entonces aquí, lo primero que quiero decirles es que mientras estábamos adorando, yo ya tengo el bosquejo completo de lo que quiero compartir, pero me vino de que en el libro de Eclesiastés capítulo 3 habla de que todo tiene su tiempo. Y dice en Eclesiastés que hay tiempo para la guerra y que también hay tiempo para la paz. E indudablemente hoy día el mundo, hay una preocupación mundial, porque si Rusia tira algún misil para Ucrania y ese misil pasa un poquito más allá y toca a algunos de los países que están en la OTAN, que pertenecen a la OTAN reaccionaría. Y los que ven desde el punto de vista natural viven en una gran preocupación, y nosotros no vivimos en una burbuja. Nosotros, en medio de circunstancias como estas, tenemos que estar claros quiénes somos y cuál es la misión y cuál es la razón por la que Dios todavía nos mantiene en esta manera de vivir y todavía no viene Jesucristo. Cuando nosotros miramos en el libro de Efesios capítulo 6, vea por favor rápidamente, a ver si me ayudas con la pantalla también. Efesios capítulo 6, vas a encontrar de que Pablo habla desde el verso 10, está usando un mensaje de guerra. Está hablando el lenguaje de la guerra. Ayúdame por favor en la pantalla. Efesios 6, verso 10. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice: ahora ustedes tomen de su maleta de equipaje, ¿cierto?, de viaje. Ahora ustedes tomen todo lo que Dios ha provisto para ustedes. Así que vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchas de las cosas que están sucediendo, algunas las provocamos nosotros, pero hay un enemigo claro, y Jesús sabe que ese enemigo existe y que tiene poder sobre los hijos que no conocen a Dios, los hijos de desobediencia. No tiene poder sobre nosotros. El único poder que el diablo puede tener sobre nosotros sería el poder que nosotros le otorguemos, si él nos engaña, pero él no puede hacer nada en tu vida si eres un hijo o una hija de Dios que tú no se lo permitas. Así que la Biblia dice: resiste al diablo y el diablo va a huir de ti. No dice que va a huir de Dios, va a huir de ti, ¿no? Así que fíjense que está aquí el apóstol Pablo diciendo: sí, estamos en un avance que el reino de Dios está combatiendo contra todas las secuelas y cosas y estructuras del reino de las tinieblas. Vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra hombres de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Les quiero decir que aun cuando veamos esta cosa tan rimbombante aquí, la iglesia del Señor Jesucristo tiene un poder superior que cualquiera de los poderes que tenga los emisarios del diablo y el mismo diablo. ¿Lo recibe? Por tanto, dice: tomen toda la armadura de Dios para que ustedes puedan resistir el día malo. ¿Para que resistan qué cosa? Para que puedan, dice,
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ajá. Y dice, y habiendo acabado todo, dice, estén firmes. Y qué interesante, porque también Pablo habla en Efesios 6, del 19 al 20, dice así. Es que es muy importante considerar este texto en el contexto del día malo. Es que en el día malo no está diciendo Pablo, vámonos para la casa. No está diciendo que en el día malo escondámonos, metámonos en nuestras cuevas. En el día malo entremos en estado de pausa. No está diciendo en el día malo no te aparezcas. No está diciendo en el día malo atrinchérate. El apóstol Pablo dice que va a acabar todo en algún momento, porque no hay tormenta que dure para siempre. Pero el apóstol Pablo dice acá en el verso 19 y 20, y oren por mí. Y oren por mí para que por favor no me vengan cosas malas. Yo estoy metido en mi casa cuidándome, que por favor nadie se enferme en la casa. No dice así. Él dice, y por mí, a fin de que al abrir yo mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio de la buena noticia, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué más dice? Dice, por el cual yo soy embajador. Pablo dice, yo soy un embajador, yo soy un representante del reino de Dios en la tierra. Un embajador en cadenas porque estoy preso por causa de Cristo. Él podría decir, muchachos, por favor háganse cargo ustedes, yo estoy preso, entiendan. No, por favor, tráiganme algunas cositas, mándenme, no sé, una frazada. Y si pudieran mandarme algunas cositas para comer, que la comida aquí en la cárcel es mala. Yo no tengo tiempo para preocuparme de otras cosas, es suficiente lo que me está pasando. Pablo no está mirando así. Él está siempre pensando en los intereses de Dios. Él sabía por anticipado lo que implicaba ese llamamiento santo, maravilloso que Dios le había hecho, que no es menor que el nuestro, ni es mayor que el nuestro. O sea, nosotros tenemos nuestros llamados de honra también, como lo tuvo Pablo, y quizás con asignaciones distintas, pero el mensaje es el mismo, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo hablar. Mis preciosos, yo definitivamente creo que esta es nuestro llamado, no tenemos otra alternativa. Si alguna persona piensa que es otro tiempo el que está viviendo, no está entendiendo los tiempos como los hijos de Isaacar. Por eso yo estuve orando y pidiendo al Señor, por favor, danos la palabra a nuestra preciosa gente. ¿Sabe? Y el tema entonces es que tenemos que aprender en cómo convertirnos en gente que camina por sobre las circunstancias, que camina por sobre las aguas. Cada día para nosotros, mis hermanos preciosos, es un aprendizaje. Nosotros hemos aprendido que Jesús es el destino, pero que también tenemos que saber que Él es el camino. Así que no solamente un día me voy a encontrar con Él, sino que camino en Él. Él es realidad, es una experiencia viva en mi vida, una persona viva y real que vive conmigo y vive en mí. Él ha prometido caminar con nosotros y en nosotros en las circunstancias más difíciles y nos invita a creer, aunque a veces no lo sintamos y a veces ni siquiera lo veamos en las circunstancias. Por eso, por favor, ahora leamos Mateo capítulo 14, verso 22 adelante, y ponga atención en este relato. Mateo 14 del 22 adelante. Wow, estoy recién empezando. ¿Y qué? ¿Me quedan 18 minutos? No, ahí hay una trampa. Hijo, vea, hay una trampa, ¿no? Hay una trampa para el predicador. No puede ser que la introducción me haya gastado 30 minutos. No, por favor, resete esa cosa, ¿ya? Así que aquí en Mateo 14, verso 22 al 32, usted encuentra este relato. Mire qué interesante. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Dice que Jesús hizo, ¿no? Hay otra versión, enseguida Jesús ordenó, dice, ¿no?
Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Él había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, de los panes aquí en este caso, ¿no? Él hizo varias veces, 3 veces creo este milagro, la alimentación de los 5,000 aquí. Después de eso entonces Jesús les dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Dónde estaba? En medio del mar. Y dice que estaba azotada por las olas. Wow, cáspitas. Porque el viento era... ¿No te parece como que... ¿No te parece que hay un paralelo? ¿No te parece como que es como familiar lo que está pasando acá? El viento nos es contrario. No podemos negar eso, ¿no? Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos... A ver, no lo leí bien. Vuelve atrás. Más a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos. ¿Pero cómo? No, esto es cosa seria. O sea, andando sobre el mar. No, eso no es cualquier cosa. ¿Qué? Yo creo que yo voy en la barca. ¿Qué? Andando sobre el mar. ¿Ya? Y siga, por favor, rápido. Ayúdame. Más a la 4ª vigilia de la noche sobre allá. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, esta cosa es rara. Y dieron voces de miedo. No sé qué dijeron: cáspita, aleluya, oír, Señor, ayúdame, no sé qué cosa. Pero tenían miedo, ¿no? Pero enseguida Jesús les habló: tened ánimo, no sé cómo lo habrá dicho. Yo soy. No teman, porque temor es fe al revés. No teman, no tengan miedo. Siga por favor. Ponga en silencio su celular. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, mira lo que se le ocurre a Pedro. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sigue por favor. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, cierto, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sigue. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero no se quede ahí. Pedro no se ahogó. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y sigue. Pero al ver el fuerte viento y el momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, cáspitas, algo pasó, se calmó el viento. Sígame en esto, por favor. Entonces les dije que en la versión la palabra de Dios para todos dice que Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca. Y dice, ahí eso es una tormenta pequeña, se cayó una cosa nomás, bro. Y dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Ahora voy al punto. A veces nosotros pensamos que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios no vamos a tener tormentas. La Biblia no dice eso. Nunca dijo eso. Jesús nunca dijo eso. Más bien dice que Él estará en medio de las tormentas. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Además, hemos oído ya muchas veces palabras como que no hay tormenta que dure para siempre. Aun cuando estamos en el momento de circunstancias difíciles, pareciera que eso no va a pasar nunca. Es cierto que algunas tormentas las creamos nosotros. Nosotros mismos creamos algunas tormentas, como en el caso de Jonás. Y Jonás probó la consecuencia de ir fuera de la voluntad de Dios. Él creó una tormenta. Jonás huyó de Dios, se encontró con una tormenta mientras estaba en el barco, fue arrojado por la borda y terminó en el vientre de un pez.
En cambio, entonces, aun cuando nosotros a veces creamos tormentas y enfrentamos las consecuencias de esto, en este relato que estoy leyendo de Mateo es distinto. En este relato, los discípulos habían obedecido una orden de Jesús. Ellos estaban justos en el centro de la voluntad de Dios. Y les digo que a veces nos pasa a nosotros que cuando nos consagramos a Dios y hemos dicho: Señor, aquí cuenta conmigo, yo soy tu discípulo, tu hija, tu hijo, tu discípula, tu aprendiz, tu alumno, voy a hacer tu voluntad. A veces pensamos ya, a partir de ahora las cosas van a tener que cambiar para bien. Pero a veces, si no entendemos esto, nos podemos decepcionar porque se aparece la tormenta. Dice que estalló la tormenta. Mis preciosos, escúchenme. No siempre las circunstancias van a ser una señal para decirte que estás o no estás en la voluntad de Dios. O sea, si hay crisis, no creas que porque hay crisis, porque hay problemas, no estás en la voluntad de Dios. No puedes mirar las circunstancias para que llegues a la conclusión si estás o no estás. A veces hay tranquilidad y no necesariamente estás en la voluntad de Dios. A veces hay tormenta y estás en la voluntad de Dios en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que va a indicar que estás o no estás en la voluntad de Dios? Lo único que va a indicar si estás es si fuiste obediente o te moviste por una palabra que salió de la boca de Dios. Necesitas un testimonio interno del Espíritu Santo de que lo que estás haciendo es lo que Dios te dijo que hicieras. De seguro tu vida debe estar involucrada en algo que Dios te haya dicho que hagas. A lo mejor lo leíste de la palabra, no estás haciendo un montón de cosas en tu vida malas porque Dios te dijo que no las hagas, y estás haciendo otras porque Dios te dijo que las hagas. Entonces estás haciendo la voluntad de Dios, y la manera de medir que estás en la voluntad de Dios es cuando escuchaste la palabra de Dios que vino a tu vida. Si no tienes una palabra, no podrás ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Nosotros necesitamos continuamente vivir por la palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos la tendencia a pensar que cuando surgen problemas es porque nosotros mismos los buscamos, y en consecuencia te sentirás condenado y pensarás: me está pasando esto porque yo me lo merezco. Pero para salir de esto necesitas saber, en primer lugar, que estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras, aun cuando las cosas vayan mal. Estoy haciendo lo que Dios me dijo que yo hiciera. Un pastor predicaba a multitudes en su país. Un día desaparece y nadie lo ve más por muchos años, como por 5 años. Otro pastor un día va viajando y tiene que hacer una escala en un aeropuerto de un país muy pequeño, y se encuentra con este pastor conocido que había desaparecido, y empieza a conversar y le pregunta: hermanos, lo saluda, se alegra, le dice: pero si te desapareciste, ¿y en qué quedaron las multitudes? ¿Y en qué quedó todo eso? De un día para otro desapareciste. Entonces el hermano le dice: lo que pasa es que yo estoy en este país porque yo recibí una palabra de Dios. Y le dice: ¿cuántos años que estás por acá? 5 años. ¿Y cuánta gente tienes? Dice: 5. ¿Qué? 5 años, 5 personas. Pero hombre, o sea, entonces estás en una condición de fracaso. Y él dice: hermano, no, dice, es que la razón por la que yo estoy acá es porque Dios me lo dijo. Éxito no se determina por iglesia grande o iglesia chica. Éxito se determina porque estás en el lugar específico que Dios te dijo que estés, con la gente que Dios te dijo que estés, haciendo lo que Dios te dijo que hagas. Necesitamos aprender a caminar por la palabra que Dios nos ha dicho. ¿Por qué yo cuando vengo acá a esta ciudad yo siento que vivo? Porque es mi lugar asignado. Que ni se me ocurra que me venga la inspiración de irme para allá, no sé, a Miami, porque todos como que reciben palabras para allá, ¿no? Entonces, la mayoría de estos discípulos, cuando Jesús conversa con los discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores en ese mismo lago. Y es probable
que la razón por la que Jesús tuvo que obligarlos a subir a la barca fue porque ellos sabían que las condiciones estaban propicias para la tormenta, ellos conocían y no querían enfrentar la tormenta. Por eso Jesús les obliga a subir. Y en ese momento no estaban considerando, por ejemplo, cuando estaban con ese miedo que no, nosotros sabemos que viene la tormenta, pero uno dice, es que ellos debieron de haber considerado que venían de un tremendo milagro. Jesús acababa de multiplicar esos panes y alimentar a esas miles de personas. Y si ellos podían saber que Jesús era poderoso, ¿cómo no iban a tener tranquilidad para enfrentar la tormenta? ¿No? Dice la Escritura que Jesús alimentó a 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños en Mateo capítulo 14, versos 15 al 21. Y ellos deberían de haber a lo mejor pensado, no, como sea la tormenta, vamos a esperar un milagro de parte del Señor. Pero no era su pensamiento. Por eso que Jesús seguramente tuvo que decirles, suban. A ver, si por ellos mismos nunca hubiesen enfrentado esa experiencia. Pero en el centro de la voluntad de Dios es donde puedes esperar ver los más grandes milagros. ¿Qué iban a ver ahí? Un Pedro caminando por las aguas, ¿no? Lo interesante de esto es que Jesús estaba al tanto de su situación y Él era responsable de que estuvieran allí. Estoy hablando de los discípulos enfrentando la tormenta. Y mi precioso, mi preciosa, punto número 1. Es posible que en este momento tú te estás encontrando o te encuentres en una situación en la que enfrentas, puede ser un desastre económico desde el punto de vista financiero, puedes estar enfrentando una situación física, emocional o una situación de relaciones interpersonales y tal vez nada parece estar funcionando, ¿no? Y esa puede ser la realidad de tu vida. Y si estás allí por tu propia rebelión y desobediencia a Dios, entonces debes hacer lo que hizo Jonás en el vientre del pez. Debes arrepentirte. Necesitas decir desde tu corazón, Dios, perdóname, sé que he estado en rebelión contra ti, pero ahora mismo hago un cambio para seguirte de nuevo. Si estás en una tormenta que tú mismo propiciaste, la posibilidad es que te arrepientas. Pídele perdón a Dios y dile, quiero volver a seguirte de nuevo. Entonces sal de la rebelión y llega a donde estás sometiendo tu vida a Dios. No, sal de la rebelión y llega a donde te estás, ¿cierto? Te estás perdiendo, pero ahora vuelve a Dios, ¿cierto? Vuelve a Dios y Él quiere liberarte. Entrégate al Señor, dile, Señor, yo ya no quiero vivir haciendo mi voluntad como lo que quiso hacer Jonás. Entonces la pregunta es acá, ¿tú eres un Pedro o eres un Jonás? Porque si estás en medio de una tormenta y sabes que estás allí porque has estado siguiendo a Dios, entonces necesitas reconocer que el Señor es responsable por ti, que el Señor ha prometido no dejarte ni desampararte, que el Señor está ahí contigo en medio de las circunstancias. La Biblia dice que Él es nuestro pastor y que aun cuando andemos en valle de sombra o de muerte, no hemos de temer mal algunos. Si nosotros somos gente que siempre queremos caminar en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, es decir, en obediencia a Él, tienes que estar seguro que aún Él te guiará más allá de la muerte si fuere necesario. Así que, ¿eres un Pedro o eres un Jonás? Si estás en medio de una tormenta y sabes que estás allí porque has estado siguiendo a Dios, entonces necesitas reconocer que el Señor está contigo. Él está contigo. Él te guía. Él también te va a proveer. Él te va a ayudar. Él te va a proteger. No tienes que temer. Así funciona Dios. Así como Jesús estaba al tanto, fíjate, de la situación, ¿cierto? De la difícil situación de estos discípulos, que ellos iban a enfrentar la tormenta. Él está al tanto de tu situación. Él sabe lo que te está sucediendo. Dios está contigo en medio de la tormenta. Y no estás ahí solo como un observador. Él se preocupa por ti más de lo que tú puedes imaginar. Su poder está presente para liberarte. Su presencia está presente en ti y por ti.
el Espíritu de Dios te arrulla, el Espíritu de Dios te fortalece. En lugar de esperar la derrota, en lugar de meditar en la tragedia, debes esperar un milagro de Dios. Tienes que alejarte de hacer todo en forma natural. Tienes que dejar de depender de tus fuerzas naturales y solo tienes que empezar a depender de Dios como tu más grande recurso. Dios debe ser tu primer recurso, y de eso se trata esta palabra. Dios no puede ser el último recurso. Dios es tu primer recurso, ¿no? Ahora, sobre el cómo convertirnos en caminantes sobre las aguas. Dios tiene milagros que quiere manifestar en nuestras vidas. La historia de Pedro caminando sobre el agua está llena de verdades. Por ejemplo, camina sobre tus problemas en lugar de dejarte vencer por ellos. Si Dios te ha dicho yo voy a estar contigo, créele a Dios. Otra verdad poderosa que es esencial para los milagros es que tienes que estar dispuesto a salir del bote para caminar sobre el agua. ¿Qué pasos de fe no has dado? O sea, si estás buscando la seguridad natural, estás ahí atrapado en tu bote que no es tal seguridad. Definitivamente no es seguro tu cuenta en el banco, no es seguro tu casa. Si tú sigues confiando en esas cosas naturales, todo es movible. Pero cuando nuestra vida está puesta en Dios, entonces la cobertura del Espíritu lo incluye y lo abarca todo. Bendito sea su nombre. La mayoría de los discípulos se aferraban a la escasa esperanza que les brindaba la barca. Estaban en medio de una fuerte tormenta, por lo que es probable que la barca se llenara de agua como en otra ocasión en ese mar. Usted lo puede ver ahí en Marcos 4:37. Fue una tontería salir de la barca al agua, pero eso es lo que Dios le dijo a Pedro que hiciera. ¿Se acuerdan? Tuvo que ir más allá de su propia capacidad y confiar en que Dios evitaría que se hundiera. Y así funciona la fe. Mira, cuando miramos en forma natural, no es posible que a uno le vaya bien en medio de circunstancias tan difíciles. Pero sabes, aquellos que quieran leer la palabra y lea la palabra, revise Isaías capítulo 3. Hay una promesa para el pueblo de Dios. Dígale a mi pueblo que le irá bien en medio de las circunstancias que estén viviendo en Chile. Ahí dice, dígale a mi pueblo que le irá bien. Jóvenes inexpertos los gobernarán, mujeres se enseñorearán, pero dígale a mi pueblo que les irá bien. En medio de las circunstancias en las que estamos viviendo, nosotros tenemos que saber que somos de una estirpe superior, que nosotros contamos con la bendición del Dios de Israel, del Dios creador del universo. Él ha prometido que va a ir delante de nosotros. Él va a librar nuestras batallas. Él nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Pero tenemos que poner en práctica nuestra fe y tenemos que vivir por la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Claro, Pedro sale y camina por las aguas, pero Pedro espera una palabra de Jesús para caminar por las aguas. Por eso estoy diciendo, para caminar sobre las aguas, por eso estoy diciendo que en medio de las circunstancias de la tormenta, lo que nos va a mantener en pie es que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, que estemos siguiendo una palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos miedo de alejarnos del mundo, de alejarnos del status quo de seguridad. Muchos tenemos miedo de salir a atrapar la palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha dado. ¿Qué palabras Dios te ha dado? ¿Cuántas personas han abandonado la palabra que Dios les ha dado? ¿Cuántos han sucumbido frente a las crisis, frente a las tentaciones? ¿Cuántas personas han abandonado, pastores incluso han abandonado sus ministerios? Simplemente porque en algún momento era muy importante buscar tres cosas. Yo creo que este es el momento. Buscar tres cosas. Y por no hacer eso, se puede sucumbir en la vida cristiana. Lo primero, creo que en medio de circunstancias como estas, hay un llamado desde el corazón de Dios que todos nos concentremos mucho en querer conocer a Dios. Nosotros no somos adoradores del Dios no conocido.
Nuestra oración debe ser: Señor, quiero conocerte. Dame espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte. No podemos conocer a Dios fuera de Jesucristo. No podemos conocer a Dios fuera de la palabra de Dios. Por eso, si tú quieres que el Espíritu Santo te guíe, ve a clase. O sea, el Espíritu Santo, dice Juan en Juan 14:26, cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Y el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho. Pero ¿cómo te va a recordar lo que Él te ha dicho si tú nunca vas a clase? O sea, si tú nunca estás metido en la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo va a vivificar la palabra dentro de ti si tú no te sometes? O sea, si tú no siembras semillas de la palabra en tu interior. Semillas de salud, semillas de prosperidad, semillas de revelación. Como ve, entonces, a veces tenemos miedo de alejarnos de lo que aparentemente nos da seguridad. Y como consecuencia de eso, no experimentamos los milagros. Pero nosotros, en medio de circunstancias difíciles, hemos estado viendo milagros en medio de nosotros. Aun cuando hay personas que han partido a la eternidad con el Padre y están celebrándolas con Él, los hijos de Dios, los extrañamos. Pero Dios nos ha dejado aquí no para sufrir. Nos ha dejado aquí para que nos llenemos de su poder y podamos ver con nuestros ojos al Dios Todopoderoso, Creador del universo, capaz de hacer milagros. Nosotros queremos lo milagroso, pero no queremos dejar la relativa seguridad de lo que hace el resto de la gente. Pero al igual que este barco, el mundo está en crisis. Sin el Señor, el mundo se va a hundir. ¿Por qué tenemos tanto miedo de dejar lo mundano? ¿Mundano? ¿Qué crees tú? No, es que yo no soy mundano, yo no voy a fiesta, eso no es mundano. Es vivir en los 5 sentidos. Mundano es confiar en lo natural, en lo que todos confían. Eso es mundano. Eso es mundo. Y podríamos decir, mundano es lo que ya un poquito más trasciende a cosas pecaminosas ya. Nosotros tenemos miedo y confiamos en lo seguro. Siempre. No voy a dar pasos de fe, a no ser que tú me asegures un porvenir. Le dice de repente un hermano a su pastor que lo quiere enviar de misiones. A veces hemos dicho así de una manera simplista: los pentecostales le decían a los hermanos: vaya, haga misión y Dios me lo bendiga. Pero te voy a decir que muchos misioneros que fueron a distintas partes y plantaron la palabra donde jamás se había escuchado, tomaron decisiones de simplemente creerle a Dios y ver la provisión de Dios. Nosotros necesitamos estudiar las historias de hombres de Dios que vieron grandes obras de fe y manifestaciones de fe porque se atrevieron a hacer crecer su fe. La fe es como un músculo que se ejercita. Aquí en medio de mi audiencia, los que me están escuchando, hay gente que debe tener 1 tonelada de fe, pero hay gente que tiene 1 gramo de fe. Yo creo que de inicio todos nosotros, Dios nos da la misma medida de fe, pero a partir de ahí cada uno de nosotros tiene que ejercitar la fe. Es como los músculos. Todos nosotros tenemos la posibilidad, no todos pueden mostrar estos, ¿cómo se llaman? Bíceps, ¿no? Que yo tengo. No estoy ejercitando tanto. Pero ejercitar la fe es algo que se hace en pasos de obediencia. Fe se deletrea riesgo. Y ahí el Señor les había dicho a los discípulos: vayan conmigo, súbanse a la barca. Él sabía que venía la tormenta. Los discípulos tenían que confiar en Él. Al igual que el barco, el mundo está en crisis. Sin el Señor se va a hundir. ¿Por qué tenemos tanto miedo de dejar lo mundano y confiar en Dios por un milagro? Pedro estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Eso es. Y mientras puedas vivir sin el poder milagroso de Dios, es probable que vas a vivir naturalmente, pero debe haber algo en ti que esté enfermo y cansado para que tú llegues a estar enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. No sé si lo dije, parece trabalengua, pero lo que estoy diciendo es que llega un momento en que nosotros tenemos que, se lo digo así, miren, me tocó asistir a un velorio
Murió una persona, un hermano de una hermana de esta iglesia. Él había caminado en el pasado con nosotros y después ya no vino más a nuestra congregación. Él tenía una capacidad increíble de llegar a la gente. No me recuerdo haber ido a un velorio tan numeroso como al que asistí. Así que tuve que asistir en la población donde lo velaron en su casa, y luego tuve que ir en la mañana allá al Parque del Recuerdo, donde me encontré con una variedad de gente de todo tipo, publicanos y pecadores. Habían algunos tomando cerveza, había una chica drogada hablando sola, de distintos tipos de gente. Y yo le pedí a Dios: Señor, por favor, dame una palabra que pueda tocar sus corazones, porque sentía que ellos eran una pizca de muestra de lo que es el mundo, de cómo está la condición que está el mundo. Y yo no soy de esos que yo no me junto con ellos, jamás. Me dijo otra hermana anoche, se le había muerto su mamá, una hermana de otra ciudad, pero que vino acá, y yo le dije: voy a ir a tu casa. Me dijo: no, es que, ¿sabes qué? Es que te quiero decir de antemano que mi hermano está borracho. ¿Pero qué me importa? ¿Qué me importa? Pude ver esa multitud ahí en el Parque del Recuerdo, y pude ver que esa gente, desde el punto de vista religioso, a lo mejor indeseada, pero pude sentir que Dios ama tanto a esa gente. Abracé a la viuda que lloraba y me desgajaba por dentro el que ella tomaba conciencia segundo a minuto de la pérdida. Nosotros necesitamos, mis queridos, que en medio de las tormentas vamos a enfrentar una guerra, la guerra de nuestro enemigo, porque no nos vamos a esconder en medio de la tormenta. Vamos a querer hacer más en medio de la tormenta, cosas locas, caminar por las aguas en medio de la tormenta. Porque ¿sabe por qué? Porque esto es una guerra, hay que rescatar a los perdidos. El diablo vino a robar, matar y destruir. En medio de la tormenta no podemos escapar. Precioso que usted me está escuchando. El otro día me llamó un pastor, me dice: por favor, Guillermo, ¿puedes hablarle a mi liderazgo de otro país, ese pastor? Me dijo: ¿sabes por qué? Me dijo: porque desde que comenzó la pandemia, sabes que un 80% de mi liderazgo se quedó en la casa y tengo la iglesia llena de gente nueva. Y en mi corazón dije: es que es una realidad en muchos lugares. Es que es una realidad en que pastores han cerrado sus puertas en sus iglesias porque el liderazgo de la gente que ellos dedicaron sus vidas tuvieron miedo y se escondieron y no aparecieron más. Yo tengo entendido de que si hay un problema en el barco, si hay una tormenta y el barco está zozobrando, lo que se espera y lo que está regulado es que los últimos en salir del barco es la tripulación. Nosotros hemos tenido que hacer, gracias a Dios, Dios no ha sido nuestra, en el 100% del porcentaje no ha sido así nuestra realidad. Un 20% habrá sido. Pero ¿sabes qué? Yo hago un llamado al liderazgo que en medio de las tormentas usted se atreve a creerle a Dios por milagros. Usted se atreva a creerle a Dios como Pedro, que él lo dejó todo y dijo: yo quiero caminar por las aguas, yo quiero ir más allá en medio de las circunstancias difíciles. Caminar por las aguas significará caminar en medio del dolor, caminar en medio de los miedos que sentimos, no, a pesar de los miedos, a pesar de las amenazas, a pesar del dolor, a pesar de que en algún momento pensemos que podemos morirnos. Yo quiero llevarte hasta ese pensamiento. Tiene que llegar el momento que pienses que te puedes morir en cualquier momento. Te puedes morir en cualquier momento. El tema es que eso es inevitable. Te mueres ahora o te morirás en algún momento.
En cualquier, te mueres ahora o te morirás en algún momento. Esa cita no la podrás evitar, a no ser que venga el Señor Jesucristo y tu cuerpo sea transformado en una brisa. Pero esa cita es ineludible, ineludible. ¿Qué huyes tanto de eso? ¿Qué tanto miedo le tienes a eso? Al punto de no hacer la obra de Dios, al punto de haber abandonado tu responsabilidad y tu llamado, al punto de dejar un grupo pequeño de hombres y mujeres fieles que están llevando la carga para atender a los nuevos que Dios está trayendo. Yo te hago un llamado por el amor de Dios, que te arrepientas y vuelvas a tu camino, que dejes de ser un Jonás y te atrevas a ser un Pedro que dijo en medio de circunstancias difíciles: Señor, haz que yo camine por sobre las aguas. Que eso sea nuestra oración. Señor, en medio de circunstancias difíciles, que con denuedo prediquemos la palabra de Dios. Que aun cuando haya pobreza, no hay mal que dure para siempre. ¿Tienen miedo a pasar hambre? Entonces no va a entrar en la escuela de Pablo. Pablo dice: he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Usted quiere ser como Pablo, pero no quiere vivir la escuela de Pablo, porque cuando viene la amenaza de la posibilidad de la restricción económica, entonces a usted le da terror. Usted se desvive por su trabajo porque le da terror. Usted no tiene tiempo para la iglesia porque le da terror. Usted quiere afirmar su barca. Hay principios que tenemos que seguir. Porque fíjense, hay razones por las que algunas personas ven milagros y otras no. No es el destino o la suerte. No es como un relámpago donde nunca se sabe cuándo caerá. No es así. Hay principios que tenemos que seguir para ver su poder manifestado. Si no entiendes esto, esa es una de las razones por las que tienes problemas. Pero tú también puedes ver el poder milagroso de Dios. El caso en que Pedro caminó sobre las aguas ilustra perfectamente muchas de las verdades que son esenciales para caminar en lo milagroso. Y ahí está registrado ahí en Mateo. El Señor tuvo que obligar a sus discípulos a subir a la barca. La palabra significa que los obligó. En otras palabras, esto está diciendo que hubo resistencia por parte de los discípulos para hacer lo que Jesús dijo, pero siguieron adelante y se sometieron a Él. En el momento estaban haciendo exactamente lo que Jesús les dijo que hicieran. Ese es uno de los elementos esenciales para recibir un milagro de Dios. Y sin embargo, mira lo que dice el versículo 24. Pero la nave estaba ahora en medio del mar, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Sin embargo, como ya les he dicho, es importante escuchar este llamado, y con esto termino. Sal del barco, sal de la barca. Dios tenía la intención de que la humanidad viviera en Cristo, en Él, como lo dice Hechos 17:28. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Él es absolutamente poderoso y sobrenatural. Él no está limitado por las cosas que ves y experimentas aquí en este mundo físico. Para ti, la vida cristiana normal consiste en seguir a la capacidad y el poder de Dios. Vivir en el poder de Dios. Si tu vida no es sobrenatural, entonces es natural, es superficial. Alguien puede decir: sí, pero Pedro caminó por las aguas, pero comenzó a hundirse. Es cierto, Pedro también caminó sobre las aguas, y eso es algo que nadie más que Jesús hizo, y está registrado en las Escrituras. Cuando Pedro comenzó a hundirse, el Señor lo socorrió. Pedro y los discípulos tenían una gran lección. Tienen que aprender a caminar y andar por sobre las tormentas. Las tormentas vinieron para matar a los discípulos. La pregunta es: ¿qué está tratando de matarte? ¿Es una enfermedad? ¿Qué hay de los problemas financieros o problemas maritales? Tal vez es solo lo mundano, pero mucha gente sufre de aburrimientos. Sea lo que sea, Dios quiere liberar su poder
milagroso y quiere ponerte encima de las circunstancias, pero depende de ti. Es su poder el que hace lo milagroso, pero Pedro no vio ese poder en operación hasta que dio un paso fuera de la barca. Los mismos principios exactos que operaron en la vida de Pedro para que pudiera caminar sobre el agua también funcionará para ti. Necesitas estos principios. Necesitas entender que necesitas tener una palabra de Dios, la que Él te dio. Tenía 16 años cuando yo entendí que yo tenía este llamado. Y en el camino muchas veces le he dicho: Señor, ayúdame a serte fiel hasta el final. Que nunca sucumba frente a las dificultades. Si tú me preguntas, pastor, ¿has tenido oportunidad y ganas de tirar la toalla? Todas estas veces. Pero sé que definitivamente no hay tormenta que dure para siempre. Hay que afirmarse de Dios e ir adelante. Mis preciosos, no es tiempo de abandonar. Vuelve a la iglesia. Líder, vuelve a apoyar a tu pastor con dientes, con muela, con uña, con todo, porque no estás apoyando a un hombre, estás haciendo la obra de Dios. Cuando venga el día malo, dice, van a estar firmes si se ponen la armadura de Dios. Yo quiero invitarte a que sepas que si eres obediente a Dios, vas a ver y entrar en una zona de milagros que te va a sorprender. Y nosotros expectamos eso. Levante su mano, por favor, y póngase de pie.